Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a ver un pequeño repaso de los resultados empresariales pues de estas 5 empresas que veis en pantalla, de Meta, de Alphabet, de Louis Vuitton, Alibaba y de Amazon. Son empresas de las que he subido un vídeo completo analizando los resultados que duran unos 20-25 minutos cada uno de esos vídeos, pero lo que vamos a tratar de hacer en este vídeo es hacer un pequeño resumen y hablar pues 1 minuto o 2 minutos de cada una de estas empresas, pues para los que no hayáis visto esos vídeos completos, pues estéis al tanto de lo más importante de los resultados pues en poco tiempo, ¿vale? Se trata de hacer pues eso, un vídeo corto en el que os resuma todo. Bueno, sin perder más el tiempo, pues empezamos con Meta. Meta presentó resultados que fueron un poco flojos y por primera vez pues teníamos que los ingresos habían decrecido en un 1%. Sí que es cierto que se mantuvieron dentro del guidance que había dado la empresa en el anterior trimestre, pero lo cierto es que decrecieron un 1% comparado con el mismo trimestre del año pasado. Por su parte, el margen operativo, aquí veis que quedó en el 29%, cayendo desde el 43%, y los beneficios por acción cayeron un 32%, hasta los 2,46 dólares por acción, frente a los 3,61 del mismo trimestre del año anterior. Por la parte de los DApp, que son las personas que se conectan de manera diaria a su plataforma, pues creció hasta los 2,88 billones de personas. También en los MAP, que es lo mismo pero de forma mensual. Y bueno, pues como comentarios así más destacados, deciros que la plantilla creció un 32%, han contratado a muchísimo personal y esperan, como muchas otras tecnológicas, que se frenen las nuevas contrataciones y están aumentando fuertemente las inversiones en CAPEX, sobre todo apostando por inteligencia artificial y haciendo pues especial hincapié en hacer crecer los Reels, estos vídeos de formato corto. También comentaros que el ARPP, que es lo que ganan por cada uno de esos usuarios, el Average Revenue per Person, pues cayó hasta los 7,91 dólares desde los 8,36 si lo comparamos con el Q2 de 2021, y el precio medio de los anuncios en el trimestre disminuyó un 15%. Pasamos a la siguiente empresa, que es Alphabet. Alphabet pues nos presentó unos resultados mejor que los de Facebook, que los de Meta, con un crecimiento del 13% y si excluimos el cambio de moneda del 16%, pero que quedaron por debajo de las estimaciones. Por la parte de los márgenes operativos, cayeron hasta el 28% desde el 31% de hace un año, y los beneficios por acción también fueron inferiores, fueron de 1,21 dólares frente a los 1,36 del mismo trimestre del año anterior. Dijeron que pues los anunciantes, debido a las incertidumbres actuales, estaban reduciendo el gasto en publicidad. Esto también nos lo dijeron en Meta y en otras empresas como Snap. YouTube únicamente creció un 5%. Sí que es cierto que la base comparable era muy dura, pero hay empresas como Amazon que la parte de publicidad están creciendo más. Y también nos decían que los shorts tienen más de 1.500 millones de usuarios mensuales y se reproducen durante más de 30.000 millones de veces al día. Tienen más de 30.000 millones de visitas al día. Están creciendo muchísimo. Y como os comentaba antes, en Meta, pues al igual que Meta, también tienen pensado frenar la contratación. Por la parte de Google Cloud, pues creció un 36%, pero sigue sin ser rentable, como podéis ver aquí. De hecho, pierde más dinero que el mismo trimestre del año anterior. Recompraron 15 billions en acciones y emitieron 4,7 billions en acciones. Entonces, pues el número de acciones totales disminuyó durante este trimestre. Pasamos a los resultados de Louis Vuitton, empresa muy interesante del sector de lujo, que presentó unos resultados increíblemente buenos. Bueno, en el H1, en este caso son los 6 primeros meses, pues las ventas crecen un 21% comparado con el año pasado y los márgenes operativos pues se expanden en 1,3 puntos hasta el 27,9%. Nos dijeron en los resultados que no ven cambios en la demanda de sus productos a pesar de los incrementos de precio llevados a cabo pues durante los 2 primeros trimestres del año. El efecto divisa, hablando del trimestre y no del semestre, pues impactó positivamente en un 7%. ¿Vale? Veíamos que había crecido un 21% en el semestre, pero en el trimestre ha crecido un 28%, un 7% en parte por la divisa. Y creció a doble dígito en todas las partes de su negocio, así que resultados espectaculares por parte de Louis Vuitton. Y eso que hay que tener en cuenta que en Asia, pues como ya sabéis, ha habido confinamientos, como os comento a lo largo de ese vídeo, de los resultados de Louis Vuitton, y en el segundo trimestre, pues cayeron un 8% las ventas. Entonces esto le está perjudicando y es uno de sus mercados más importantes. Pero aún así los resultados son increíblemente buenos y ahí podéis ver los crecimientos de Estados Unidos, Japón y Europa, que son muy buenos. Pasamos a la empresa china Alibaba. Alibaba presentó resultados pues algo flojos, pero sí que es cierto que por encima de las estimaciones. El crecimiento quedó plano, al igual que en el caso de Meta,
tenemos algo que a mí me llamó la atención, que es el crecimiento del cloud, que se estaba frenando bastante. Solo creció un 10% en este trimestre, cuando anteriores trimestres pues venía de crecer bastante más y los analistas esperaban más crecimiento. Representa el 9% de las ventas. El EBIT cayó un 19% y los beneficios por acción pues cayeron un 29% en este trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que se han enfrentado a vientos en contra en China, pues por lo mismo que os comentaba Louis Vuitton, ¿no? Por todo el tema de los confinamientos en algunas de las principales ciudades, pero decían que hacia el último mes de este segundo trimestre, el mes de junio, pues decían que estaban empezando a notar una recuperación. Por la parte de la salud financiera de la empresa, pues la empresa tiene muchísima caja, tiene más de 50 billions en caja, por lo que desde ese punto de vista pues está muy fuerte la empresa, y han recomprado más que el mismo trimestre del año pasado. Han triplicado las recompras y todavía les quedan pues unos 13 billions en su programa de recompras de acciones, que era de 25 billions. También comentaros pues que por la parte de Alibaba ha perdido cuota de mercado si lo comparamos a nivel global, y tiene en torno al 5%, y esto es porque está creciendo menos que competidores como por ejemplo Amazon, Microsoft o Google, con sus ingresos que vienen de la parte de la nube. Entonces, pues esto no es algo muy positivo. Pasamos finalmente a ver los resultados de Amazon, que reaccionó muy bien a estos resultados. Fueron mejores de lo esperado en cuanto a ingresos, pero peor en la parte de beneficios. Esto se explica en parte por la inversión que tienen en Rivian, que bueno, tiene un efecto contable negativo al haber caído mucho pues sus acciones, ¿no? Te lo tienes que reflejar de manera contable y penaliza los beneficios por acción y al beneficio neto. Batieron el guidance que nos habían dado el trimestre previo en cuanto a ingresos por unos 200 millones de dólares y crecieron un 8% en el trimestre. Pero para el próximo trimestre esperan, pues nos han dado un guidance, ¿no?, en el que esperan crecer entre un 13 y un 17%, así que esperan que se acelere ese crecimiento. Por la parte de servicios, pues AWS ya supone el 15% de los ingresos y unas ventas de los últimos 12 meses de más de 70.000 millones, algo muy positivo. Y la parte de servicios, no solo AWS, sino la publicidad también está creciendo mucho, ya representa el 53% de los ingresos. Como aquí os pongo, esto la convierte en una empresa de mejor calidad, con mejores márgenes, probablemente se expandirán en el futuro por este mayor peso en la composición de los ingresos de la parte de servicios. Y también comentaros que su negocio publicitario ya es más grande que YouTube, superó este trimestre los 8.700 millones de dólares en ingresos y además está creciendo a un ritmo más rápido, a pesar de tener pues tanto YouTube como el negocio publicitario de Amazon pues bases comparables muy duras, ¿no? YouTube crece un 5%, el negocio publicitario de Amazon un 18%. Además de esto, pues anunciaron subidas de precio en su servicio Prime de Europa y siguen enfocados en mejorarlo. Esto ya era esperable porque anteriormente las habían subido pues estos precios en estas tarifas en Estados Unidos. Ya está aquí el vídeo resumen de hoy, chicos. Os dejaré en la descripción del vídeo pues los resultados completos de cada una de estas empresas por si os interesa profundizar más, pero quería hacer esto a modo de resumen y un vídeo rápido. Así que no os quito más tiempo. Recordad que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like para apoyarme y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Un saludo y hasta la próxima.